una proteína más esencial en el organismo. Ustedes saben ya en nuestros estudios de premédica la importancia de esta proteína, sobre todo en la determinación de la presión oncótica del plasma, la función transportadora, la función antioxidante. Es casi completamente elaborada por el hígado. Nosotros tenemos aproximadamente entre 300 a 500 gramos de albúmina dentro del torrente sanguíneo, y el hígado elabora más o menos 15 gramos de esta proteína por día. Evidentemente que es una importante función de síntesis del hígado de la albúmina, y por lo tanto forma parte también de la clasificación de Child-Pugh, que es una función pronóstica, como ustedes saben, de las enfermedades crónicas avanzadas como la psicosis. En este aspecto ahora vamos a tratar sobre algunas propiedades terapéuticas de otros usos en el tratamiento de complicaciones, y justamente vamos a dar la palabra al doctor Pedro Montes. Como ustedes saben, nuestro actual presidente es médico, gastroenterólogo y hepatólogo en el hospital García Carrión, y también es médico de la clínica internacional. Y vamos a dar la palabra entonces al doctor Pedro Montes. Doctor. Bien, gracias, doctor Valladares. A manera de introducción para esta charla les comentaré que este tema me tocó revisarlo y desarrollarlo hace algunos años atrás, y la verdad que de esa fecha para ahora ha habido una serie de conceptos que han cambiado y que son bastante interesantes y que vale la pena mencionarlos. Y el primero de ellos tiene que ver con el entendimiento de que el proceso de la fisiopatología de la hipertensión portal, que nosotros lo veíamos más que nada como un fenómeno de circulación hiperdinámica, como un fenómeno vascular, es comandado básicamente por una respuesta inflamatoria, por la inflamación sistémica, que es lo que ahora se ha tornado el concepto en boga de que esta inflamación sistémica es el driver principal de las complicaciones que ocurren en el paciente cirrótico. Y lo otro, a partir del año pasado, han salido una serie de estudios que han evaluado la utilidad de la albúmina usada de manera crónica con el concepto de una terapia modificadora de la enfermedad, que es un concepto bastante interesante y que lo vamos a mencionar ahora, y vamos a hablar de eso finalmente. ¿Ok? Entonces, bueno, empezaremos mencionando que la albúmina humana, como ya bien nos ha mencionado el doctor Valladares, es una proteína plasmática, globular, no glicosilada, constituida por 585 aminoácidos y que tiene un peso molecular alrededor de 66 kilodaltons. Consta de 3 dominios, tiene una estructura secundaria, 55% alfa hélice, 45% beta, una estructura terciaria que le dicen que es en forma de corazón y es sintetizada principalmente a nivel hepático. Se estima que tenemos un pool corporal total de albúmina de entre 3.5 a 5 gramos por kilo de peso corporal, con una síntesis de entre 9 a 12 gramos al día. Y es la principal proteína presente en el plasma, representa el 50 al 60% de todas las proteínas que se encuentran en el plasma. En adultos sanos, la vida media es de alrededor de 16 a 20 días. Y la degradación de albúmina ocurre predominantemente en músculos, piel, riñones e hígado. El catabolismo y el clearance rápido de esa albúmina son potenciados por modificaciones estructurales, que eso es bien interesante y lo vamos a mencionar un poco más adelante. Bien, típicamente cuando hablamos de albúmina siempre se tenía entendido el concepto de que básicamente su rol era en lo que es la presión oncótica, y se creía que muchos efectos tenían que ver con una expansión de volumen, básicamente con el efecto oncótico que ésta tiene. De esta manera se considera que es el principal modulador de la distribución de fluidos en varios compartimentos corporales, representando entre el 70 a 80% de la presión oncótica plasmática. Las 2/3 partes de este efecto de presión oncótica está relacionado directamente a su masa molecular, y una 1/3 parte del efecto osmótico es debido a este fenómeno que se llama de Gibbs-Donan, que está relacionado con que esta molécula de albúmina tiene una carga negativa neta que atrae
iones cargados positivamente, y esto ejerce también un efecto osmótico. Pero en las últimas décadas se ha descubierto que más allá del efecto oncótico hay toda una serie de otros efectos no oncóticos, y que son los que actualmente la han hecho poner tan en boga en lo que es el tema de la cirrosis hepática. Tiene un efecto antioxidante, tiene un residuo de cisteína en la posición 34 que ejerce una función de scavenger de especies reactivas de oxígeno. Tiene un extremo N-terminal que se liga y neutraliza cobre y hierro libre. Puede formar complejos albúmina-M, lo cual provee un efecto antioxidante lipídico. Tiene capacidad de unirse a fármacos y además de unirse e inactivar a sustancias endógenas, como son los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, los DAMs, que son los patrones moleculares asociados a daño, la endotoxina, la bilirrubina, los ácidos biliares, la prostaglandina E2. Tiene además un efecto de inmunomodulación, incrementando los niveles de glutatión intracelular, regulando la actividad del NF-kappa-beta, e inhibe la expresión del becamuno y el NF-kappa-beta inducido por el factor de necrosis tumoral alfa. Tiene otros efectos: estabilización endotelial, en relación con la modulación de la inflamación, la reducción del daño oxidativo, interfiriendo en la adhesión de neutrófilos, influye en la permeabilidad capilar, influyendo sobre la integridad vascular y la permeabilidad a través de interacciones de albúmina con la matriz extracelular. Tiene un efecto hemostático, se une al ácido araquidónico, inactiva el tromoxano A2, se une al factor activador de plaquetas, y también ejerce un efecto en el balance ácido-base, actuando como un ácido débil. Entonces, más allá del efecto osmótico, tiene toda una serie de otros efectos no osmóticos, de los cuales los que vale la pena mencionar, todos son importantes, pero en realidad el efecto antioxidante, inmunomodulador y esta capacidad de unirse e inactivar sustancias que pueden ser dañinas o tóxicas para el organismo son los principales, los que nos interesan a nosotros ahora. Bien, ¿qué ocurre con la albúmina en el paciente con cirrosis hepática? Esto nosotros ya también lo sabemos bastante bien, lo ha mencionado ya desde hace un momento. Se considera un marcador de función hepática. Conforme la función hepática va empeorando, la síntesis de albúmina va disminuyendo. Esto lo sabemos, forma parte de este score que llamamos el Child-2, pero hay una serie de estudios pues, que han mostrado que, bueno, esto no salió muy claro, pero es un estudio interesante donde evalúan los niveles de RNA que codifican albúmina y cómo estos van disminuyendo conforme la rigidez hepática evaluada por kilopascales por FibroScan va incrementando. Es decir, mayor rigidez hepática, menor expresión de RNA de la albúmina. Pero no solo eso, no solamente es que en la cirrosis hepática tengamos un incremento de una disminución de la síntesis, sino que también, y ya hace mucho tiempo ha sido descrito, estos son estudios de 67 y 69, donde se ha visto que en los pacientes con cirrosis hepática hay un incremento de pérdidas de albúmina a nivel del tubo digestivo. Y esto también correlaciona con la severidad de la disfunción hepática. Mayor disfunción hepática, mayor cantidad de pérdidas de albúmina a través del tubo digestivo. Entonces tenemos tanto una síntesis alterada como un incremento de pérdidas, y esto explica por qué en los pacientes con cirrosis hepática estos niveles de albúmina van disminuyendo. Pero no solamente la cantidad de albúmina. Una de las cosas que se ha visto también cuando se han empezado a analizar esta molécula de albúmina es que no solamente se altera su cantidad, sino también su estructura. Esta estructura que yo les había mencionado al comienzo puede ser afectada de diversas maneras. Y al afectarse la estructura, también se va a alterar el funcionamiento de la albúmina. Cuando hacen análisis de la estructura de esta albúmina, se ve que se hace un análisis conformacional y se ve que hay cambios en la estructura de este. Y también cuando evalúan las propiedades no oncóticas, la capacidad de unión a ciertos productos y su actividad antioxidante también se ve afectada conforme va desarrollándose la enfermedad y se produce un daño a esta molécula de albúmina. Ese daño puede realizarse en distintas partes. Una de las partes que pueden ser más afectadas es este residuo de cisteína 34,
que yo les mencionaba hace un momento, que ejerce este efecto de scavenger, de barrendero, de radicales libres, este residuo puede ser oxidado, y puede ser oxidado de manera reversible o irreversible. Pero no solamente este residuo, sino varios de los componentes de esta molécula de albúmina que ejercían estos efectos no osmóticos pueden verse afectados con el tiempo conforme va avanzando la cirrosis hepática. Existe toda una serie de formas modificadas de albúmina que han sido descritas en personas con cirrosis hepática. Tenemos esta forma oxidada, en la cual lo que se ve afectado es la disminución de las propiedades antioxidantes y disminución de la unión a ligandos endógenos y drogas. Esto hay evidencia de varios estudios que demuestran que esta forma oxidada puede estar incrementada hasta en un 50% en la forma HNA1 o hasta en un 200% en esta forma HNA2, que es la forma oxidada irreversible. Los niveles de esta forma oxidada de la albúmina se asocian con el grado de disfunción hepática evaluado por el CHAL y el MEL. Está asociado con ascitis, hepatorrenal e infecciones bacterianas, así como a mortalidad. Existe una forma de albúmina que es la albúmina modificada por isquemia, que cuando se produce este tipo de molécula disminuye su capacidad de unirse a metales pesados, disminuye la capacidad de scavenger. Esto también se ha visto incrementado en pacientes con cirrosis hepática y con ACLF, está también asociado a la disfunción hepática y se asocia a infecciones bacterianas y mortalidad. Tenemos una forma glicosilada con disminución de capacidad de unión a ácidos grasos, disminución de unión a cobre, disminución de propiedades antioxidantes, se asocia a la disfunción evaluada por el Chai-Poo. Y tenemos una forma que es la forma de dímeros de albúmina, que es útil como un biomarcador y que se ve incrementada en pacientes con cirrosis hepática y que se asocia a un incremento de la mortalidad. El reconocimiento de esta forma modificada de albúmina ha hecho entrar también un nuevo concepto, que es lo que le llaman la albúmina efectiva, es decir, qué tanto de la albúmina que yo tengo es una albúmina que no está modificada. Esta albúmina que se modifica en cualquiera de estas formas va a haber alterado su funcionamiento normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de el total de albúmina, probablemente estamos teniendo una mirada muy general y deberíamos hablar de la concentración de albúmina efectiva, es decir, qué tanto de esa albúmina es verdaderamente funcionante y qué tanto cumple realmente su función como antioxidante, como inmunomodulador en el paciente con cirrosis hepática. En el año 2014 en Hepatology, el grupo del Dr. Carlsen de Italia publicó ese estudio donde evaluaron la calidad de la albúmina de pacientes con cirrosis hepática y observamos que la albúmina sérica nativa, es decir, aquella albúmina que no ha sido modificada estructuralmente y que conserva toda su funcionalidad, va disminuyendo si comparamos pacientes cirróticos ambulatorios con controles sanos y si comparamos pacientes hospitalizados con cirrosis con los controles sanos también, es decir, a mayor grado de disfunción, mayor porcentaje de esta albúmina sérica nativa, es decir, no modificada, integral. Y no solo eso, se ha visto que esto correlaciona también con los niveles de, o mejor dicho, con la sobrevida de estos pacientes. A un mayor porcentaje, por ejemplo, de esta albúmina sérica modificada en la cisteína, óxido de cisteína, con más de 2.2%, esto se asociaba a una mayor mortalidad, a una menor probabilidad de sobrevida comparado con aquellos que no tenían ese porcentaje. E igual daban un valor de corte para el porcentaje de albúmina sérica humana nativa, es decir, la no modificada, mayor de 44%, y se observó que por encima de esto la sobrevida era mayor que aquellos en los cuales había una disminución por debajo del 44% de la fracción de albúmina sérica no modificada. Entonces, es un parámetro bastante interesante este concepto de la albúmina efectiva. Y es más, en el último meeting de ICEL, ese mismo grupo del Dr. Carlsen publicó ese estudio donde evaluaron las concentraciones de esta albúmina nativa y cómo esto correlacionaba con descompensación aguda y el acute crónico, el fallo hepático crónico reagudizado. Y ellos observaron pues el mismo concepto, ¿no? En pacientes ambulatorios la albúmina sérica nativa era alrededor de 2.1, en cirrosis descompensada bajaba a 1.1 y en ACLF esto bajaba a 0.9.
Y ellos pues nos dicen lo que hemos mencionado, ¿no? Esta concentración de la albúmina nativa correlaciona significativamente con niveles de albúmina sérica y con el score de Mel. La albúmina nativa predice de manera independiente la difusión de la albúmina, y un análisis de regresión de Cox mostró que esta albúmina nativa y no la albúmina sérica fue predictor independiente del desarrollo de ACLF y de mortalidad a 90 días. Entonces, pues esto obviamente más allá del campo no lo disponemos, ¿okay? Eso es netamente estudios, pero se ve como una cosa que en algún momento va a tener una aplicación bastante importante en la evaluación de los pacientes con hepatopatía con cirrosis hepática. Bien. Ahora, tengo algunas diapositivas que tienen que ver con el tema de la fisiología de la cirrosis hepática, que se lo había mencionado hace un momento. Típicamente nosotros entendíamos la hipertensión portal, la fisiopatología de la cirrosis hepática como un fenómeno que tenía que ver con ese estado alterado de circulación hiperdinámica. Actualmente se sabe que mucho de esto es comandado por la inflamación. Así, por ejemplo, yo tengo un paciente con cirrosis hepática y como consecuencia del daño estructural, este paciente va a desarrollar hipertensión portal. Esta hipertensión portal se va a asociar a una translocación de bacterias y de esto que se conoce como PAMS, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Okay? Y estos van a estimular la inmunidad innata dentro de la circulación intrahepática y posteriormente en la circulación sistémica. Y esto lleva a la liberación de moléculas proinflamatorias y a una posterior vasodilatación arteriolar esplácnica. Y esto se acompaña del posterior desarrollo de las complicaciones, como son la disfunción adrenal, la encefalopatía hepática, la disfunción renal, el síndrome hepatopulmonar y la disfunción cardíaca. Y también podemos tener un hígado cirrótico que sufre una injuria hepática directa, en la cual lo que hay liberación es de estos productos que se llaman patrones moleculares asociados al daño, que se producen como consecuencia de la necrosis de los hepatocitos, y esos también van a estimular esta inmunidad innata y van a empeorar la hipertensión portal, van a empeorar la disfunción circulatoria, ¿no? Esta gráfica es para mostrar el mismo concepto de lo que ocurre dentro de la circulación intrahepática. Vemos llegando estos PAMS y DAMS. Estos PAMS y DAMS activan receptores de inmunidad innata, los toll-like receptor de tipo 4 dentro de las células de Kupffer. Esto hace que liberen especies reactivas de oxígeno, que liberen citoquinas que activan a las células esteladas, que a su vez van a liberar citoquinas que van a activar a las células de Kupffer, y se va generando todo un fenómeno de estimulación. Se desencadena una serie de respuestas inflamatorias que empeoran la hipertensión portal y la disfunción circulatoria. Durante mucho tiempo hemos tenido el concepto de que la albúmina ejerce estos efectos no oncóticos basado en mucho de la evidencia experimental. Porque típicamente hemos dicho, bueno, sabemos experimentalmente que la albúmina puede inmunomodular, que tiene ese efecto antioxidante, y decíamos probablemente parte de ese efecto oncótico, parte de ese efecto no oncótico. Pero no había una evidencia muy clara al respecto ya en pacientes propiamente. El mes pasado acaba de salir publicado este estudio, que es un estudio bien interesante de los doctores Javier Fernández y Joan Clarià del Hospital Clínic de Barcelona, que forman parte del grupo CLIF, donde han visto eso, han evaluado los efectos del tratamiento de albúmina sobre la algodinámica sistémica y portal en pacientes con, pacientes con cirrosis descompensada. Es un estudio prospectivo que ha incluido dos grupos de pacientes de dos estudios distintos en realidad. El estudio Preciosa, que es un estudio que actualmente todavía está en curso, que es un estudio para evaluar el efecto de la albúmina sobre la descompensación de pacientes cirróticos, que evalúa el efecto a largo plazo, infusiones de albúmina de 12 semanas, en los cuales los pacientes recibían bajas dosis, 1 gramo por kilo de peso cada 2 semanas, y otro grupo recibía altas dosis, 1.5 gramos por kilo de peso de albúmina, y determinaron el efecto de estos sobre los niveles de albúmina sérica, actividad de renina plasmática, función cardiocirculatoria, presión portal y niveles de citoquinas. Y evaluaron también los efectos a corto plazo, una semana, del estudio INFECIR, que fue un estudio en el cual se evaluaba el efecto de la administración de albúmina en pacientes con infecciones no PBE, para ver el efecto que tenía este sobre el desarrollo
de complicaciones en estos pacientes. Entonces, a largo plazo 12 semanas y a corto plazo. Pues ese estudio ha mostrado varias cosas, pero dos de las más interesantes tienen que ver con el hecho de que las altas dosis de albúmina, la dosis de albúmina empleada de 1.5 gramos por kilo cada semana, incrementaban los niveles séricos de albúmina de manera significativa. Es decir, si uno quiere mejorar los niveles de albúmina, tiene que usar una alta dosis y no una baja dosis. Y es además con esas altas dosis de albúmina que se logra la disminución de los niveles de citoquinas inflamatorias, sobre todo de la interleuquina 6, que es la principal proinflamatoria que se ve asociada a la fisiopatología de la descompensación del paciente con cirrosis hepática. ¿Okay? Además, ese estudio ha permitido llegar a 5, o ha reportado 5 cosas que no habían sido previamente reportadas, pero que ya se sospechaban. Por eso es que desde el punto de vista de fisiopatología ese estudio es bastante interesante. Bueno, la dosis de albúmina requerida para normalizar es mucho mayor a la empleada en los estudios randomizados y controlados previos. ¿Okay? 1.5 gramos por kilo semanal es definitivamente mucho más de lo que hemos tenido en los estudios hechos hasta el momento. ¿Okay? Todavía falta saber cómo acaba el estudio precioso, está en curso. Vamos a ver si al final logra cumplir su objetivo, pero es una dosis mayor a lo típicamente señalado. Y lo otro es esto: en los pacientes que fueron seguidos, se observó que los niveles de citoquinas no eran, o no elevaban, o no empeoraban de manera progresiva, sino que era más bien oscilante. Los niveles, pues había en momentos en los que la citoquina estaba normal, de ahí se elevaban, otra vez volvían a caer y de otra vez se elevaban. Y eso es bien interesante porque durante mucho tiempo una de las cosas que se decía es que algunos pacientes, y lo vemos en los pacientes con ACLF, hasta en 40% de casos de pacientes con acute chronic, uno no encuentra un descompensante. Y siempre hemos supuesto, siempre hemos dicho que esto puede deberse a olas en las cuales se produce una llegada de PAMS o de translocación bacteriana, y eso es lo que descompensa al paciente. Sí que necesariamente el paciente esté teniendo una infección bacteriana per se, es simplemente un incremento de translocación bacteriana. Y el poder haber registrado esto nos indica que efectivamente parece que eso es lo que ocurre, que en algunos momentos, por X razones, se produce una llegada mayor de estos PAMS dentro de la circulación intrahepática, y esto es lo que estimula esas respuestas inflamatorias. Y lo mismo ocurre para la disfunción circulatoria. No son procesos estables o lentamente progresivos, sino que ambos son condiciones extremadamente inestables. Las dosis altas de albúmina están asociadas a una mejora de la función ventricular izquierda. Eso también es bastante interesante. Y la evaluación secuencial de niveles plasmáticos de interleuquina 6 durante el tratamiento con albúmina ha mostrado que el tratamiento a largo plazo con albúmina a altas dosis tiene efectos inmunomoduladores en cirrosis descompensada. ¿Okay? Entonces, ese estudio sienta las bases desde el punto de vista de fisiopatología para explicar varias cosas del paciente con cirrosis hepática. Es bastante interesante. Lo recomiendo que lo revisen. Y bueno, ya entendiendo este concepto de los efectos non-cóticos y de cómo es que se desarrollan las complicaciones en el paciente con cirrosis hepática, hablaremos de lo que consideramos las indicaciones del uso de la albúmina en el paciente con cirrosis hepática. A la fecha hay 3 condiciones que están bastante claras en las cuales uno debe usar la albúmina, que son el uso en el contexto del paciente con paracentesis de gran volumen, el paciente en el cual tiene una peritonitis bacteriana espontánea y el paciente en el cual tiene un síndrome hepatorrenal. Pero previamente la albúmina se usaba de otras maneras, se usaba para reducir la formación de ascitis, para mejorar la respuesta a diuréticos, para mejorar la función renal. Estudios han demostrado que a pesar de la normalización de los niveles de albúmina sérica, la tasa de formación de ascitis no se ve alterada. ¿Okay? Y esto es lo que tradicionalmente se decía, y de ahí se dijo, bueno, nada de esto es verdad, y estas otras 3 indicaciones que les he mencionado son las verdaderas, pero como vamos a ver más adelante, y como suele ser la medicina, todo da vueltas y parece ser que en realidad sí tenía algunos de estos efectos que en su momento fueron desestimados. Ok,
Estas son las indicaciones actuales: paracentesis de gran volumen, manejo de PBE, diagnóstico y manejo del síndrome hepatorenal. Bien, vamos a ir hablando. La paracentesis de gran volumen lleva al desarrollo de alteraciones hemodinámicas. ¿Okay? Hay una vasodilatación arterial sistémica con una caída de las resistencias vasculares periféricas y una respuesta compensatoria con la activación de los sistemas vasoconstrictores endógenos, y eso lleva a elevación de niveles de renina, aldosterona y noradrenalina. El reconocimiento de este fenómeno llevó al desarrollo del concepto de disfunción circulatoria post-paracentesis. Esta disfunción circulatoria post-paracentesis es definida como la elevación de la actividad de renina plasmática a más del 50%, a un nivel mayor de 4 nanogramos mililitro hora al sexto día post-paracentesis. Y aquellos pacientes que desarrollan esta disfunción circulatoria se asocian a una rápida reacumulación de ascitis, al desarrollo de disfunción renal e hiponatremia y a una disminución de la sobrevida. Se vio ya en un estudio de hace mucho tiempo del Dr. Ginés, el Hospital Clinic, cómo la administración de albúmina prevenía el desarrollo de esa disfunción circulatoria post-paracentesis y también prevenía el desarrollo de falla renal e hiponatremia. Se veía que la actividad de renina plasmática en aquellos pacientes que recibían albúmina no variaba, es decir, no se producía la disfunción circulatoria, en tanto que en aquellos pacientes a los cuales se le hacía una paracentesis de gran volumen sin administrar albúmina, los niveles de renina plasmática se incrementaban post-paracentesis de gran volumen, es decir, estos pacientes sí desarrollaban este fenómeno de la disfunción circulatoria post-paracentesis. Se han tratado de comparar otros agentes, otros coloides, contra albúmina, y como podemos ver en ese estudio, que ya también tiene algunos años, se ha comparado el Dutran 70 y la poligelina contra albúmina, y la tasa de disfunción circulatoria post-paracentesis es menor en el grupo de pacientes que recibe albúmina. Y esto es sobre todo cuando se saca pues más de 5 litros. ¿Okay? Por debajo de 5 litros no hay diferencia entre administrar cualquier coloide o albúmina, ¿okay? Pero por encima de 5 litros sí el beneficio es notoriamente marcado para el uso de albúmina. Con salino, pues lo mismo, ¿okay? En pacientes que se les reponía con salino, el desarrollo de la disfunción circulatoria post-paracentesis era significativamente mayor, en tanto que en aquellos que se extraía un volumen por debajo de 6 litros, en realidad daba prácticamente lo mismo. Y eso ha llevado casi a la recomendación de que nosotros no reponemos mayor cosa en aquel paciente que se le saca por debajo de 5 litros de líquido ascítico. Bueno, cuando comparan el albúmina versus expansores o albúmina versus dextrano, el riesgo de desarrollar eventos adversos, entiéndase hiponatremia, falla renal, encefalopatía o muerte, pues a veces tienen a ser significativamente mayores. Tenemos un metaanálisis que ya fue, no sé si muy claro acá, fue publicado en el 2013, en el cual 16 estudios, incluyendo 1.518 pacientes, se observó que el uso de albúmina se asocia a una reducción significativa de la disfunción circulatoria post-paracentesis, no habiendo diferencias en mortalidad, encefalopatía, hiponatremia, readmisión y alteraciones renales. Y este efecto era mucho más significativo si el paciente tenía cualquier infección. Ahí se observaba una reducción de la mortalidad y de la disfunción renal. La otra indicación, fuera de la paracentesis de gran volumen, es la peritonitis bacteriana espontánea. Se ha observado que entre 30 a 40% de pacientes que desarrollan peritonitis bacteriana espontánea van a desarrollar una disfunción renal. Y eso se asocia a un incremento de la mortalidad. Hay una alta tasa de síndrome hepatorenal en pacientes que hacen peritonitis bacteriana espontánea. Y este estudio, que es este paper que fue publicado en el New England Journal, que es el Dr. Sorg, también del Hospital Clínic de Barcelona, evaluaron pues el efecto de administrar cefotaxima, una cefalopatía en tercera generación sola, versus albúmina. Y como ven ustedes, en aquellos pacientes que recibían cefotaxima más albúmina, la actividad de renina plasmática se mantenía prácticamente constante o disminuía en el tiempo,
en tanto que en aquellos pacientes que no recibían albúmina, la actividad de renina plasmática tendía a incrementarse, lo que habla de una activación de esos sistemas compensadores del desarrollo de esta disfunción circulatoria. ¿Okay? Cuando evalúan en los pacientes que recibían cefotaxima con aquellos que recibían cefotaxima más albúmina, desde el punto de vista de resolución de la infección no había alguna diferencia significativa, pero en la falla renal sí. Yo les mencionaba que antes tradicionalmente se decía que los pacientes con PBE, casi un 30% de ellos nos hacen hepatorenal. Eso se veía en ese estudio, pues aquellos que recibían cefotaxima sola, un 33% desarrollaba falla renal, comparado con solo 10% de los pacientes que recibían albúmina junto con la cefotaxima. Y eso también se observaba en lo que es mortalidad. Mortalidad intrahospitalaria y mortalidad a 3 meses era menor en aquellos pacientes que recibían albúmina más la cefalosporina de tercera generación. Ahora bien, la albúmina es un recurso caro, ¿okay? Y eso llevó a que se haga un análisis de este mismo estudio, del estudio de SORT del New England, donde observaron que había algunas características que podrían indicar que el paciente tiene más riesgo de hacer síndrome hepatorenal en el contexto de una peritonitis bacteriana espontánea. Y estas son la presencia de la bilirrubina alta, una bilirrubina más de 4 y una creatinina, y una creatinina mayor de 1. Entonces, el desarrollo de síndrome hepatorenal es bajo en aquellos pacientes que tienen creatinina menos de 1 y bilirrubina menos de 4. En estos pacientes uno podría obviar la necesidad del uso de albúmina. Digo, podría incondicional, porque si bien es cierto que estos estudios siempre los citan, las guías al final siguen concluyendo que todo paciente con PBE debe recibir albúmina. Pero en el contexto de escasez de recursos, pues uno podría fijarse en este grupo y decir, bueno, tal vez podrían no recibir albúmina. Y eso ha sido posteriormente visto en otros estudios, como este de acá, que fue publicado en la Clinical Gastroenterology and Hepatology, donde separaron a los pacientes de PBE en alto y bajo riesgo de acuerdo a este parámetro de la bilirrubina mayor de 4 y creatinina mayor de 1, y vemos pues que efectivamente aquellos pacientes que cumplían esa característica de alto riesgo, el 25% desarrollaba falla renal, comparado con solo el 4.7% del grupo de pacientes con bajo riesgo. Y lo mismo ocurría con la mortalidad intrahospitalaria. Aquellos pacientes que tenían una bilirrubina más de 4 y una creatinina mayor de 1 tenían una mayor mortalidad intrahospitalaria que aquellos que no cumplían ese parámetro. El uso de albúmina se observó en estos pacientes que mejoraba la mortalidad, tanto intrahospitalaria como la sobrevida a 3 meses. Entonces, si uno selecciona bien a estos pacientes, pues probablemente van a tener el mayor beneficio de la administración de albúmina. Algunos estudios han querido probar dosis reducidas de albúmina. Típicamente para pacientes con PBE, nosotros administramos pues 1.5 gramos por kilo de peso en el día 1 y 1 gramo por kilo de peso en el día 3. Y hay una dosis reducida que en ese estudio analizaron de 1 gramo por kilo en el día 1 y 0.5 gramos por kilo en el día 3, y observaron que aparentemente no había diferencias estadísticamente significativas comparadas con la dosis estándar de albúmina. Han sido publicados también una serie de metaanálisis en los cuales se ha observado pues que hay un efecto beneficioso de usar la infusión de albúmina en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, las guías actualmente siguen recomendando. Entonces, tenemos las dos primeras indicaciones: el uso de albúmina en el paciente con paracentesis de gran volumen y el uso de albúmina en el paciente con peritonitis bacteriana espontánea para la prevención del desarrollo del síndrome hepatorenal. Ahora bien, la gente dijo, muy bien, entonces estamos previniendo hepatorenal en los pacientes que tienen PBE, pero ¿qué de los pacientes que tienen otras infecciones? Es decir, ¿por qué solo el paciente con PBE se beneficia de albúmina y no otro tipo de pacientes? Se han desarrollado en este contexto una serie de estudios. Uno de los primeros es el estudio también del grupo del Dr. Ginés, el Dr. Arroyo del Clinic, donde evaluaron albúmina para otras infecciones no PBE y observaron que la administración de albúmina no tenía un efecto significativo
sobre el desarrollo de fallo renal. Acá lo parece en realidad porque uno dice, ok, solo 3% del grupo de albúmina desarrolló un fallo renal y el 10% del placebo, pero esto fue no significativo. E igualmente la sobrevida a 3 meses. Aquellos pacientes que recibieron albúmina tuvieron una sobrevida a 3 meses del 82% versus 80% del grupo control, siendo esto no significativo. En este primer estudio no encontraron evidencia de que la administración de albúmina para otras infecciones no PBE tenga un efecto beneficioso. Otro estudio posteriormente publicado, que es el estudio del Dr. Thévenot de Francia, publicado en el 2015 en el Journal of Pathology, también mostró básicamente lo mismo. La administración de albúmina retardó el desarrollo de la falla renal, pero no mejoró la sobrevida ni la función renal a 3 meses de los pacientes con infecciones no PBE que recibían albúmina. Y este estudio es más, mostró otra cosa. 8.3% de los pacientes que estaban en el grupo de albúmina desarrollaron edema pulmonar, ¿okay? Que es una complicación que hay que tener en cuenta que puede ocurrir. ¿Okay? Entonces, con estos dos estudios, prácticamente un poco que se acentuó el concepto de que solamente los pacientes con albúmina, con PBE, se benefician de la administración de albúmina. Más recientemente, se ha desarrollado este estudio que es el estudio INFECIR, que es un estudio que fue presentado en el meeting de la Asociación Europea en el 2018 del Dr. Javier Fernández, que es un estudio randomizado, controlado, multicéntrico, europeo, en el cual quisieron evaluar el uso de albúmina en pacientes con infecciones no PBE, pero seleccionaron más a los pacientes. Seleccionaron a aquellos pacientes que tenían cirrosis avanzada, definida como una creatinina sérica mayor de 1.2, un sodio sérico menor de 130 o una bilirrubina mayor de 4. Y dijeron, a ver si capaz, seleccionando a los pacientes en peor estado, capaz ellos sí se benefician de albúmina teniendo infecciones no PBE. Y la verdad es que el estudio aún no ha sido publicado, está aceptado en Gastroenterology, pero todavía no se le ha publicado, no ha mostrado diferencia en el uso de albúmina en pacientes no PBE. Sin embargo, una de las cosas que se observó era que aquellos pacientes que recibían antibióticos junto con albúmina tenían un porcentaje menor de desarrollo de nuevas infecciones y un porcentaje menor de desarrollo de síndrome patorrenal de tipo 1, 1.7% versus 10.1%, siendo eso estadísticamente significativo, pero con un 0.048 bien rozando. Pero eso sí es estadísticamente significativo, pero no fue el endpoint primario del estudio. El endpoint primario era ver el efecto sobre mortalidad y ahí el estudio no demostró efectividad. Por cierto, fue un estudio que tuvo que ser terminado antes de tiempo por el hecho de que tenía una baja tasa de captación de pacientes para el estudio y que el material donado estaba pues en un tiempo límite de uso. ¿Okay? Pero es bien interesante también evaluar ese estudio. Bien, finalmente la tercera indicación bastante aceptada es el uso de albúmina en el paciente con AKI, con injuria renal aguda y síndrome patorrenal, y se considera que es el agente preferido para la expansión de volumen en fase diagnóstica, a una dosis de 1 gramo por kilo día, hasta 100 gramos día por 48 horas, y también en el tratamiento del síndrome patorrenal, donde se ha observado que mejora la función renal y disminuye la mortalidad cuando es administrado asociado a vasoconstrictores. Esto con una dosis de 20 a 40 gramos al día. ¿Okay? Y estas indicaciones se siguen manteniendo. A comienzos del mes pasado acaba de salir esto, que es la nueva clasificación del síndrome patorrenal, ¿okay? Del Club Internacional de Ascitis, donde siguen manteniendo el hecho que para hacer el diagnóstico pues hay que hacer la expansión con albúmina, sigue manteniendo la misma dosis, 1 gramo por kilo de peso corporal a un máximo de 100 gramos por día. Dicho sea de paso, y esto lo coloqué para mencionar una cosa que me llamó bastante la atención, y es que ahora sí la definición de AKI patorrenal han decidido tomar el concepto de flujo urinario que tradicionalmente no se tomaba. Y actualmente, dentro de los criterios diagnósticos para AKI patorrenal está el incremento de la creatinina mayor de 0.3 o más del 50% con respecto al basal, y o
un flujo urinario menor de 0.5 mililitros kilo de peso corporal por más de 6 horas. ¿Okay? Entonces, esto es lo nuevo que se le ha añadido al criterio de definición de AQI hepatorrenal en esta versión actualizada del doctor Angeli, que bueno, parte nos había dado el adelanto cuando ya había venido previamente acá, pero ya salió la guía, entonces es interesante mencionarlo. Hay estudios que han sido publicados comparando terlipersina más albúmina versus placebo más albúmina en hepatorrenal y obviamente el beneficio de la reversión, como en el éxito de tratamiento es mayor en el grupo del paciente que recibe el vasoconstrictor más la albúmina. Igualmente la mejoría de la función renal y la sobrevida a, bueno, acá no hubo efecto, ¿no? Pero en la mejoría de la función renal sí. Entonces, se ha comparado terlipersina más albúmina versus placebo más albúmina y también terlipersina más albúmina versus terlipersina sola, y en todas esas situaciones es la asociación del vasoconstrictor más el expansor plasmático más la albúmina lo que luego va a tener un efecto significativo en el síndrome hepatorrenal. Al igual que en los otros casos ha salido una serie de metaanálisis, porque estos son los estudios pivotales, pero de ahí han salido más estudios. Y, por ejemplo, este último metaanálisis publicado en el Lancet Gastroenterology and Hepatology encontró que la terlipersina más albúmina puede reducir la mortalidad a corto plazo comparado con un placebo en pacientes con síndrome hepatorrenal de tipo 1, y la terlipersina más albúmina y la noradrenalina más albúmina son ambos superiores a amiodarina y masuclótide más albúmina para la reversión del síndrome hepatorrenal. En la guía de ICE para el manejo de la cirrosis descompensada, la recomendación por ese motivo es de que vasoconstrictores y albúmina están recomendados para todo paciente que cumpla la definición actual de AQI hepatorrenal mayor de un estadio 1A, y que la terlipersina más albúmina debe ser considerada como el tratamiento de primera línea y puede ser administrado ya sea como bolos o como infusión continua. Y la dosis de albúmina al 20% pues debe ser de entre 20 a 40 gramos al día. Muy bien, esas eran, o son, mejor dicho, de las 3 indicaciones aceptadas, consensuadas, que no hay ninguna duda, todas las guías lo recomiendan, y es ya casi un canon con respecto al manejo del paciente con cirrosis hepática. El año pasado salieron 3 estudios, 2 salieron el año pasado, uno fue publicado a comienzos de año, sobre el uso de albúmina de manera crónica, uso de albúmina a largo tiempo. El estudio Answer, el estudio Match y el estudio de albúmina en la citis refractaria. El Answer y el estudio de albúmina en la citis refractaria del grupo del Dr. Angeli, de la Universidad de Padua, y el estudio Match del agente del Hospital Clínica. Bien, ese estudio, el Answer, que fue publicado en la revista Lancet en el año pasado, es un estudio multicéntrico, randomizado, donde pacientes con cirrosis hepática que recibían tratamiento diurético fueron asignados a recibir un tratamiento médico estándar o un tratamiento médico estándar más infusiones de albúmina, dadas inicialmente como una dosis de carga de 40 gramos de albúmina 2 veces a la semana por 2 semanas y luego 40 gramos semanal, hasta por 18 meses. El endpoint primario de este estudio fue la mortalidad a 18 meses. Y lo que se observó en este estudio es que la sobrevida a 18 meses fue significativamente mayor en el grupo de terapia médica estándar más albúmina que en el grupo de terapia médica estándar. Un estimado de Kaplan-Meier de 77 versus 66%, siendo estadísticamente significativo. Hubo una reducción de la mortalidad y no hubo diferencia en las tasas de efectos adversos. Es decir, se cumplió el endpoint primario, que es efecto sobre la sobrevida de los pacientes a 18 meses. Y además, se observó que la incidencia de complicaciones en estos pacientes con cirrosis hepática era menor en aquellos que recibían la terapia médica estándar más albúmina. Tenían menor tasa de incidencia de peritonitis bacteriana espontánea, de infecciones bacterianas no PBE, de encefalopatía hepática, de disfunción renal, de síndrome hepatorrenal 1, de hiponatremia, de hipercalemia. Donde sí no hubo efecto fue sobre el tema del sangrado varicial.
tanto por varices gastroesofágicas como otro tipo de sangrados hipertensivos portales. Entonces, ese estudio salió y fue bastante comentado, bastante discutido en su momento también, porque ingresaba este concepto de un agente que por primera vez puede ser un modificador del curso de enfermedad. Tradicionalmente siempre nos pacientes decimos que lo único que le queda es el trasplante hepático y el resto son tratamientos un poco como para controlar las complicaciones simplemente, pero que no tienen ningún impacto a la hora de la hora sobre un incremento de la sobrevida. Pero ese estudio pues llamó la atención en ese punto. Sin embargo, a los meses salió publicado el estudio MATCH, que es un estudio multicéntrico, randomizado, que tiene una ventaja. El estudio ANSWER es un open label, es un estudio abierto, o sea, saben efectivamente qué cosa está recibiendo, no había un placebo. Este estudio MATCH sí tiene un placebo, ¿okay? Es un doble ciego, donde 196 pacientes consecutivos con cirrosis hepática y ascitis en espera de trasplante hepático fueron divididos en dos grupos. Un grupo que recibía amiodarine, 15 a 30 miligramos día, más albúmina, 40 gramos cada 15 días, versus placebo. ¿Okay? Fueron separados a recibir pues o el placebo o la combinación de amiodarine con albúmina. Esto en relación al concepto ese que habíamos hablado, de que el paciente tiene una vasodilatación arterial esplácnica con una reducción del volumen sanguíneo efectivo y la activación de sistemas vasoconstrictores endógenos, y eso lleva al desarrollo de complicaciones. Actuando a estos niveles, tanto al nivel de vasodilatación esplácnica como a la mejoría del volumen arterial efectivo, sanguíneo arterial efectivo, pues se esperaba que estos pacientes vayan mejor. Sin embargo, no hubo diferencias en la probabilidad del desarrollo de complicaciones o de mortalidad al año. Esos pacientes, pues el MATCH fue un estudio negativo, no lograron mostrar que la albúmina tenga o haya tenido un impacto significativo. Pero, ojo, y lo vamos a mencionar más adelante, hay algunas particularidades con respecto a ese estudio. Solo 9 pacientes llegaron a recibir el tratamiento por un año y el promedio de tratamiento fue de 80 días. ¿Esto por qué? Porque este es un estudio hecho en Cataluña, incluía 3 hospitales de Barcelona, donde tienen la más alta tasa de trasplante hepático y sus tiempos de espera para trasplante son muy cortitos. Es decir, no pasa lo que pasa en los otros estudios, que sí el paciente está en espera y uno lo puede seguir y observar. Estos pacientes salían rápido del estudio porque eran trasplantados o ingresaron a trasplante hepático. Entonces, eso fue una de las principales críticas que ha tenido el estudio MATCH. Y posteriormente, a comienzos de este año, en Liver International, no sé el nombre de las revistas, en Liver International ha sido publicado este estudio en el cual han evaluado la administración a largo plazo también de la albúmina en pacientes con cirrosis y ascitis refractaria. También es el grupo del Dr. Angeli. Es un estudio prospectivo, no randomizado, 45 pacientes asignados a recibir albúmina 20 gramos 2 veces a la semana versus el Standard of Care, versus el Standard of Care solo. Y el endpoint primario era mortalidad a 24 meses. Y como podemos ver en las gráficas, la mortalidad, la incidencia acumulada de mortalidad y la probabilidad de estar libre de hospitalización eran significativamente mejores en aquellos pacientes que recibían las infusiones de albúmina a esta dosis de 20 gramos 2 veces por semana, que en realidad era muy similar a la dosis de mantenimiento del estudio ANSWER. Y ojo, que esa es la otra crítica del MATCH, el MATCH coloca 40 gramos pero cada 2 semanas. ¿Okay? Es una dosis menor de la que ha sido empleada tanto en el ANSWER como en el estudio o en el trial de ascitis refractaria. Entonces son 3 estudios que han evaluado este tema de la uso crónico de albúmina, y como lo dice esta diapositiva, son estudios que en realidad tienen más diferencias que similaridades. Están hechos en grupos distintos. ¿Okay? El estudio de ascitis refractaria del Dr. Di Pascoli, pues son pacientes con ascitis refractarias. El estudio del Dr. Carceni, que es el ANSWER, ha sido hecho en pacientes con ascitis, pero que no están tan descompensados como si lo están los pacientes del estudio MATCH. Estos pacientes del estudio MATCH tenían un puntaje MED mayor, de alrededor de 17, en tanto que los pacientes del estudio ANSWER tenían
un MET que iba alrededor de 12-13, es decir, eran pacientes con una función más conservada y que recibían, una dosis de albúmina mayor. Y si recuerdan ustedes ese estudio que hemos comentado cuando hablamos de la parte de fisiopatología del doctor John Claria y del doctor Fernández, pues las dosis de albúmina que parecen ser efectivas y que revierten toda esta cascada inflamatoria son muy altas. Y eso podría explicar por qué el match ha fallado. Pero otra cosa, además, es bastante interesante y tiene que ver con esto. Que es el efecto que ha tenido el tratamiento sobre la concentración de albúmina sérica. Vean ustedes, en el estudio ANSWER se observó que al final del estudio los pacientes incrementaban los niveles de albúmina. En tanto que en el estudio MATCH, como era tan corto, en realidad los niveles de albúmina no se llegaban a modificar, no había una diferencia estadísticamente significativa entre el comienzo y el final del estudio. Y esto también podría explicar por qué uno resultó y por qué el otro no resultó. De nuevo, este año, en el meeting del ISIL, el Dr. Carceni, pues han publicado este estudio donde dicen que los niveles de albúmina sérica podrían servir para guiarnos en el tratamiento a largo plazo, es decir, que los niveles de albúmina niveles de albúmina que uno consigue se asocian pues a una mayor sobrevida. Si consigue un valor por encima de 3.7, esta incrementa al 72%, al 4.2 al 96%, es decir, podría ser que lo que deberíamos buscar es mejorar los niveles de albúmina y eso se va a traducir en, obviamente, una mejoría de los niveles, presuponemos, de albúmina nativa, es decir, de una albúmina que está funcionante, estamos reemplazando esa albúmina no funcionante, que también es de poca cantidad, lo estamos mejorando, y eso tendría un efecto significativo sobre la sobrevida. Pero eso se consigue solos con dosis altas de albúmina. ¿Okay? Si esto es costo efectivo, si esto todavía falta muchísimo más por desarrollar, pero es un concepto bastante o muy interesante, esto de albúmina como un agente modificador de enfermedad. Dicho sea de paso, ha sido publicado un estudio hace poco donde han evaluado la costo-efectividad de administración de albúmina en pacientes con cirrosis hepática y se ha observado que eso definitivamente es costo-efectivo. Entonces, al menos en las primeras 3 indicaciones es bastante claro que si bien la albúmina es cara, el uso de esta previene el desarrollo de hospitalizaciones y complicaciones que demandarían más costos al sistema de salud. Finalmente, esta pequeña tablita donde nos habla un poco de los beneficios y las indicaciones actuales de albúmina. El síndrome hepatorenal de tipo 1 ya lo hemos mencionado, sirve para el diagnóstico a dosis de 1 gramo por kilo por día, hasta 100 gramos por día por 48 horas, en el tratamiento 20 a 40 gramos por día asociado a un vasoconstrictor en pacientes con ascitis refractaria, ¿okay? O síndrome hepatorenal de tipo 2, que ahora le llaman el NACI, que es el Non-ACI Hepatorenal Syndrome, 20 gramos 2 veces a la semana, en el contexto de un paciente ambulatorio, que es lo que nos ha mostrado uno de los estudios que les he mencionado, la prevención de la difusión circulatoria post-parasitesis, a una dosis de 6 o 8 gramos por litro de líquido acítico removido cuando removemos más de 5 litros. Hay algunos estudios que han mostrado efectividad en la corrección de la hiponatremia, y dicho sea paso, en muchos sitios lo usan para mejorar la hiponatremia, a pesar de que no hay una evidencia tan clara, ni tampoco hay una dosis óptima conocida. La PB, que ya lo hemos mencionado, 1.5 gramos por kilo de peso en el día 1, seguido de 1 gramo por kilo en el día 3, y esto que es la cirrosis con ascitis no complicada, donde se ha observado que hay una disminución de mortalidad, hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la cirrosis, que es lo que ha concluido el estudio ANSWER, con una dosis de 40 gramos 2 veces por semana, por 2 semanas, y luego 40 gramos semanal, dado en el contexto de un paciente ambulatorio.
¿Ok? Entonces ese es un poquito el resumen de lo que les he mostrado, lo que quería conversar el día de hoy, sobre cómo esta molécula va ganando cada vez más uso, ¿vale? Y bueno, en nuestro medio tenemos la limitación del costo, hay que ser francos, pero bueno, se ve como un concepto bastante interesante esto de lo de modificación del curso de la enfermedad. Bien, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Montes. Creo que la revisión ha sido sumamente interesante, sumamente actualizada. Yo creo que los conceptos que teníamos en el tratamiento de albúmina, los cuadros clásicos como la peritonitis bacteriana, el síndrome hepatorenal, la encefalitis refractaria, creo que ahora se ha ampliado la utilidad de esta proteína, se ha ampliado al desarrollo naturalmente de evitar las complicaciones. Si bien es cierto, la albúmina es un medicamento bastante caro, acá no tenemos las facilidades, por ejemplo, de hacer trasplantes hepáticos, no están a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que tratar de evitar o retrasar por lo menos las complicaciones en nuestros pacientes. Yo creo que la revisión esta está actualizada, yo creo que permite mucho cambiar algunos conceptos con respecto al uso ampliado de la albúmina. Dejo abierto la discusión para algunas preguntas del auditorio. ¿Sí, doctor? Buenas noches con todos. Doctor Montes, luego de, sabemos que la albúmina es bastante costosa y no todos los pacientes pueden acceder a ella. Cuando remuevo líquido acítico sin albúmina, ¿cuánto tiempo debería esperar para volver a hacer una paracentesis? La verdad que esa es una pregunta bastante interesante, porque normalmente muchas de las recomendaciones no están hechas, y eso siempre lo comento, no están hechas ante el escenario de no recursos. Es decir, normalmente dicen que si yo voy a hacer una paracentesis, debo, si el paciente lo amerita, hacer una paracentesis de gran volumen y en ese momento reponer la albúmina con todo el volumen que el paciente necesita. O si no, sacarle solo 5 litros y esperar. Ahora, ¿cuánto esperar? El desarrollo de disfunciones circulatorias pues desarrollan hace una semana, entonces uno podría sacarle después de una semana y ver en ese momento, pero no creer que yo le voy a sacar 5 litros ahora y mañana le saco 5 litros y mañana le saco 5 litros y me estoy cogiendo el concepto de es menos de 5 litros y no estoy albúmina, porque en realidad eso sí les hace un daño, estás terminando sacando, ok, en distintos momentos, pero estás terminando por sacar una gran cantidad de volumen. Entonces, pues no, eso no está contado, pero diría una semana podría ser el tiempo en el que uno puede espaciar o no. Ahora, evidentemente, si ese paciente lo requiere, pues hay que tratar de sacar la mayor cantidad en un solo procedimiento. ¿Otra pregunta? Quizá la doctora Cabrera, no sé si usted podría hacer una conclusión. Me ha gustado muchísimo la revisión, Pedro, muchísimo la revisión, muy interesante. Sin embargo, me parece que sí tenemos claro los usos estandarizados de albúmina,
o sea, hemos vivido que sí tienen efecto, pero sobre los usos nuevos, el uso crónico de albúmina es muy difícil porque coger la experiencia personalmente, incluso en nuestro medio es difícil. Los hospitales de Seguro Social donde tenemos albúmina y tenemos un centro trasplantador de estructura celular, tengo un grupo de pacientes que tienen la posibilidad de trasplantar, yo le podría dar y tratar de ver, ¿no? Tenemos limitado el uso. En los pacientes particulares también tenemos limitado el uso porque los seguros no los están aceptando. Entonces, lo que hacemos es mandarles a comprar y o sea, personalmente todavía no he tenido la vivencia de ver mejoría, ¿no? Porque empezamos a dar la albúmina y vamos en la segunda semana y casi por aplicación son más de 1000 soles, ¿no? Entonces, sinceramente todavía yo veo que va a ser bien limitado utilizar y coger la experiencia sobre los grupos, ¿no? Sobre todo porque los trabajos han demostrado esto que tiene que ser una aplicación pues, más generosa, porque el segundo estudio nos podía decir, de repente yo puedo darle uno cada 2 semanas y puedo manejar los costos, ¿no? Pero parece que seguido. Y lo otro que sí me parece que es discutible es que el nivel de albúmina, me parece que de todas maneras ya poco a poco iremos viendo los estudios, ¿no? Porque si bien es cierto la albúmina se gasta y en los estudios supuestamente el nivel, tú le vas dando albúmina 2 veces por semana y el nivel sube, pero me parece que es un poco falseado, porque en realidad la disminución de la albúmina es un proceso pues no solamente de producción del hígado, sino que efectivamente la albúmina se está consumiendo en todos los procesos cada vez que el paciente cirrótico entra en una descompensación. Nosotros vemos que un paciente cirrótico de repente lo estamos conociendo en consultorio con una albúmina de 3.7, 3.6, ingresa por la descompensación y a los días estamos viendo que una albúmina, ¿qué pasó? Baja mucho porque intervienen otros procesos. Entonces yo pienso que para lo que nos debe quedar clarísimo es los usos claros de la albúmina son pendientes de materia espontánea, expandir siempre que se pueda el antihepatorrenal. Y en los pacientes en los que el uso crónico yo creo que todavía vamos a tener que elegir muchísimo al paciente y si nosotros en un momento tenemos un paciente con los pacientes nosotros lo vamos a orientar, ¿no? Entre mandarlos a comprar o dar albúmina pues probablemente tendremos que más bien mejorar la parte nutricional que es fundamental, la parte nutricional es fundamental, ¿no? O sea, si tienen que costear, dar suplementos y gastar ese dinero en darle eso y habrá que dar para esa parte. La albúmina es como un lujo y no sabemos si está cierto. Y lo cierto es que en pacientes que no tienen la opción de un trasplante hepático, pues yo pienso que lamentablemente, no creo que yo pienso tener la posibilidad de trasplante hepático, pues mucho menos le haríamos estos dos tratamientos pues son demasiado costosos como un beneficio que no estamos viendo. Eso es lo que pienso, pero me ha parecido sumamente interesante la revisión completa de toda la evidencia. La verdad es que el tema del costo sí, no hay manera de discutirlo, es costoso. Dicho sea de paso, y una de las cosas que la gente también dijo con respecto al Alzheimer es que también si el paciente va 2 veces por semana o va 1 vez por semana al hospital o a la clínica, probablemente es un paciente que tiene un monitoreo, un cuidado mejor que el paciente que lo dejan libre en el concepto de estándar of care, ¿no? Entonces muchas veces dice, ok, pero probablemente capaz no será un paciente también que está vigilando más, que está cuidando mejor que al paciente que lo hizo, que es un paciente que prácticamente va semanal al centro, ¿no? Entonces, la verdad que sí, el concepto del cuidado general también, y fue una de las críticas que también tenía, que dicen, ojo con ese paciente porque si visitas 1 vez por semana al consultorio de la clínica, al hospital, es un paciente que lo estás observando mejor que al que lo dejas libre. Y con respecto a lo otro del concepto de los niveles de albúmina, pues sí, eso es bien interesante, porque una de las cosas que se vio es que aquellos pacientes en los cuales los niveles de albúmina mejoran son sobre todo aquellos pacientes que tienen la albúmina muy baja, en tanto que los que la tienen no tan baja, los niveles de albúmina no mejoran tanto porque hay una especie de feedback negativo sobre la producción o síntesis de albúmina a nivel hepático. Ahora, lo que sí mucha gente dice es que en realidad el otro concepto que le llaman la cantidad de albúmina efectiva debería ser en realidad el concepto que guíe, ¿no? O sea, qué tanto de la albúmina que tiene el paciente es realmente efectiva y funcionante desde el punto de vista
antioxidante inmunomodulador, y que capaz ese sería un mejor parámetro para guiarse con respecto a esta molécula. Que sí, la nutrición es fundamental como para el manejo de esto. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, yo creo que ha sido una revisión muy interesante. Bueno, dentro de poco quizás se resolverán algunos conceptos más o se agregará algunas terapéuticas en relación a la albúmina, pero todavía continuamos nomás con los conceptos actuales. Ok, muchas gracias a todos ustedes.